compleja. Lo que sí van a tener que entender es un poco la anatomía, ¿sí? Y van a tener que tener un poquito el diagnóstico. Y en base a eso, es una manguera, la uretra es una manguera plástica que se cierra en algún momento y hay que sacar ese segmento enfermo o tratarlo de alguna manera. No es más complejo que eso. ¿Ah? Bueno, anatomía. Breve, rápido, pues la verdad que, como le digo, es algo complejo que a veces ni siquiera nosotros de urólogos nos ponemos de acuerdo. Arriba a la izquierda está la diferencia anatómica de la uretra entre el hombre y la mujer. Vemos la diferencia de longitud y la verdad que para nosotros los urólogos, como la mujer tiene esa uretra corta, con un mecanismo protector mucho más reducido que el hombre, no suele ser una patología tan frecuente, ¿sí? A diferencia del hombre, que suele ser mucho más larga, que va desde el meato uretral, ¿sí?, en la punta del pene, seguido por la fosa navicular, continuado por la uretra peniana, que lo vemos acá, que llega hasta lo que vendría a ser la unión peno-escrotal, o donde se une el ligamento suspensorio del pene, o donde comienza el bulbo esponjoso, que ahí comienza la uretra vulvar, ¿sí?, que tiene dos componentes, anterior y posterior. La anterior en sí todos es la uretra vulvar, la posterior termina en la uretra membranosa, que la uretra membranosa no es otra cosa que el esfínter estriado o externo, que se encarga principalmente de la continencia consciente del hombre, y después de esto viene la uretra prostática o posterior definitiva, que llega hasta el cuello de la vejiga, ¿sí? Que acá, si ven, hay fibras musculares también, que este es el esfínter interno para la continencia, ¿sí? Entonces recordemos una vez más, porque así esta parte para que la terminemos de entender, tenemos una longitud más o menos de 25 centímetros, con sus diferentes dependencias de acuerdo al lugar, más o menos. Tenemos el cuello de la vejiga, tenemos la próstata con el utrículo prostático, que es donde desencadenan los conductos eyaculadores, que la mujer, embriológicamente, el utrículo es el útero, y acá deviene en esto. La uretra membranosa, el esfínter con las glándulas bulbouretrales. Después viene lo que vendría a ser la parte posterior a la uretra vulvar, recubierta ya con los cuerpos cavernosos, como se ve acá, con los bulbos esponjosos. Acá ya vienen los cavernosos, se los ve acá llegando, con su inserción isquiática. Todo llega hasta acá, más o menos hasta la inserción del ligamento suspensorio que debe ser por acá, uretra peniana, fosa navicular y el meato. La fosa navicular tiene importancia más que nada a la hora de la forma del chorro, cómo va a salir. Genera un efecto Venturi, un efecto de turbulencia en la corriente de agua, de orina, que hace que salga derecho. Por eso los pacientes que tengan alguna patología, la fosa navicular, o no la tienen definitivamente, el chorro suele ser en ducha, ¿sí? Por el lado izquierdo vemos un poco lo que es el piso del periné, por donde cómo está recubierto, ¿sí?, la uretra por el bulbo esponjoso, ¿sí? Acá tenemos el cuerpo esponjoso y los cavernosos. Esto a su vez, ya llegando a la pelvis, en la membrana, casi membrana perineal, en la fascia perineal, en la fascia perineal media, vemos cómo está recubierto por el bulbo esponjoso, y esto es todo el triángulo del periné, ¿sí?, que está en el triángulo genital, por así decirlo. ¿Estamos? Y esto es importante también, es una visión, un corte transversal del pene, bueno, se podría decir en este caso coronal, como lo quieran ver. Tenemos ambos cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso con la uretra adentro, una fascia que, si ustedes ven, deja vasos por fuera y vasos por dentro. Está la fascia de Buck, es una fascia turgente que delimita ambos componentes, superficial del pene y profundo del pene. Y este componente, este complejo arteriovenoso profundo, por donde van los nervios también, es muy importante a la hora de la irrigación y con lo que vamos a contar para las reparaciones. Avanzando un poquito más en lo que es la irrigación de la uretra, vemos cómo llega ilíaca, externa, interna, ilíacas primitivas, externa cortada, interna, ramos vesicales inferiores, que van a ir hacia la uretra prostática, pero después tenemos la podenda interna, que va a llegar y va a dar ramas, que si lo ven acá, este es el bulbo esponjoso, que va a dar ramas que se van a meter por dentro, que van a generar la bulbo uretral, y a su vez va a generar ramos cavernosos, ¿sí? Todo esto se va a encargar principalmente de la irrigación de la uretra proximal y distal. A su vez va a dar la rama de la arteria dorsal profunda del pene. En la superficial viene la ilíaca externa, pero el paquete profundo que venimos hablando también viene en la pudenda, ¿sí?
y genera, junto con los ramos cavernosos perforantes y la rama dorsal del pene, con circunflejas, genera toda la irrigación del pene profundo y de la uretra. Y el drenaje venoso se va a dar a través de las venas dorsales del pene y que va a ir el plexo de Santorini. Y después, posteriormente, la ilíaca interna. ¿Están vivos? ¿Alguien vivo? Sí. Sí. Bien. Es que a veces me aburro de escucharme y quiero ver si hay alguien del otro lado. Seguimos. Esto, como le digo, rápido, ¿sí? Estrechez uretral, ¿qué es? Disminución del calibre uretral, secundario a la fibrosis e inflamación del tejido epitelial uretral y del cuerpo esponjoso, lo que conlleva síntomas obstructivos infravesicales y complicaciones. ¿Ah? La verdad que nadie le pregunta la definición, es más que nada para que usted la lea, entiéndala, y es una alteración del tejido que se cierra la uretra. Fin. Sí, importante, suelen ser más frecuentes las vulvares, ¿ah? Seguido por la péndula y la navicular. En sí es una enfermedad de baja incidencia que suele tener un gran complejo en cuanto a la calidad de vida de los pacientes, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener también en cuenta. Son pacientes un paciente con una uretra enferma es un paciente para toda la vida, ¿sí? Porque las resoluciones quirúrgicas incluso, hasta un 50% en algunos centros se vuelven a restenosar, pacientes que no se van nunca de consultorio. Por eso es tan embromada la patología. Acá tenemos unas pequeñas clasificaciones de la progresión de la estenosis. Después, esto es importante, como hemos dicho al principio de la clase, anatomía, clínica y diagnóstico. Historia clínica, antecedentes. Muy importante, como todo en medicina, la historia clínica es el 70%, diagnóstico, sí, está bien. En este caso, sobre todo, toma mayor relevancia. Pacientes con sonda crónica, pacientes con traumatismo, pacientes con enfermedades inflamatorias, infecciones, que no pueden orinar, que presentan diferentes tipos de patología a la hora de levantarse, cuando se van a orinar de noche, ya empieza uno a dilucidar qué es lo que está pasando con esa uretra, ¿sí? Muy importante la historia clínica. La flujometría, no sé si ya lo vieron, es un estudio que hacemos en el consultorio, donde el paciente orina en un embudo y nosotros medimos la presión-volumen, ¿sí? Básicamente, para seguir explicándolo, quiero que vean la imagen de la izquierda, se ve este loop, y este patrón es muy característico de lo que es un paciente obstructivo. Si yo tengo una manguera que tiene una resistencia constante, y yo tengo un flujo laminar que sale de una bomba de agua, que es la vejiga, siempre va a tener el mismo flujo a través del lugar más chico de la manguera, ¿se entiende? Por eso es el patrón obstructivo, constante. Es bastante característico, no es 100% específico, pero es muy específico, ¿sí? La ecografía suele estar más relacionada para ver si esa vejiga está guardando residuo posmiccional, si hay mucha esponjofibrosis, particularmente la uretra anterior, y lo que uno tiene que llevarse de esta clase de hoy es que la estenosis uretra se estudia con la cisto-uretrografía retrógrada y miccional, ¿sí? Particularmente el tiempo retrógrado, ahora le voy a mostrar un poquito más de imágenes, observa desde el meato de la uretra vulvar, mejor dicho, la estenosis de estas localizaciones, y la miccional, la fase miccional, es más que nada para evidenciar la uretra posterior y la fosa navicular. La uretrocistoscopía flexible es más para localizar la altura de la estenosis y el estado de la mucosa, para ver cómo está. La resonancia magnética nuclear es más que nada para ver lesiones asociadas. Doc, una pregunta. Sí. En la diapo anterior, RPM, ¿qué se decía? Residuo post-miccional. Claro. Está bien. No pasa nada. Bueno, ahí hablamos de la flujometría. La cistoscopía, si no habían visto, más o menos te habían relacionado, vean la imagen de la derecha, que es a través de la uretra se pasa un tubito bien fino, una fibra óptica, una camarita y una luz, donde vemos toda la uretra y llegamos hasta la vejiga. Nos sirve para ver tanto pólipos en la vejiga como alteraciones uretrales, ¿sí? O para medir tamaños prostáticos, para ver el tema de cuán grande es una próstata. ¿Se entiende? Es algún estudio muy, muy útil, más que nada para otras patologías. Acá nos sirve más que nada para ver, sobre todo, el extremo distal de la estenosis. Supongamos que tenemos una estenosis puntiforme, como esta de acá abajo, ¿sí? Capaz yo con el instrumental, por más finto que sea, no la puedo pasar. Estoy viendo dos cosas. La localización distal, no sabemos cuán largo tiene la estenosis, pero sí sabemos cuán lejos llega. Y el tejido periestenótico. Este tejido puede ser que esté más desvitalizado que este. No sé si se ve. ¿Ah? Eso nos habla de qué tipo de espongiofibrosis tenemos y cuánto vamos a tener que resecar. Volviendo al estudio importante, la cisto-uretrografía retrógrada miccional, tenemos el paciente en posición, acá lo ven, no es tan importante,
lo que sí tiene que saber es cómo se tiñe toda la uretra. No es otra cosa que tirar un contraste, ¿sí? Por la uretra y hacer una placa. Es eso, la citouretrografía miccional. Tenemos dos tiempos en los cuales tiramos el contraste retrógrado, porque va del meato hacia la vejiga, va a teñir todo, se ve acá la uretra péndula, el meato estaría, la fosa navicular estaría acá, este es el elemento superior del pene, acá termina la péndula, comienza la vulvar. Este afinamiento, la membranosa, ¿sí? Que suele estar, lo que vendría a ser el esfínter, ¿sí? Externo, que suele estar en relación con el agujero obturatriz de la cadera que se ve, ¿sí? El borde inferior de la obturatriz habla de la membranosa, y esta la uretra prostática o posterior, ¿sí? Que llega hasta la vejiga, ¿sí? Esto es lo que tienen que sacar del diagnóstico y tienen que entender. No es tan complicado, pero bueno, es lo que tienen que entender, ¿sí? Otra imagen para que lo sigan teniendo, la fase retrógrada, uno tira, tiñe más que nada la uretra anterior, ¿sí? Como hemos dicho, no tanto la posterior, pero uno va llenando constantemente la vejiga con el contraste y de repente saca el dador de contraste y le dice al paciente que orine. Y ahí es cuando dilata el cuello, como se ve en esta imagen, y se ve la uretra posterior, no tanto la membranosa, que ya está, es el esfínter, no se mueve mucho, como dijimos, tiene una relación con el agujero obturador, y posteriormente, lo último que nos va a ayudar a ver es la fosa navicular, que es donde estaba antes recibiendo el contraste. ¿Sí? Bien. Es importante que hay pacientes que a veces tienen una talla vesical, ¿sí? Que es un tubo que va directamente de la piel a la vejiga, y si no se puede hacer, porque hay mucha estenosis o lo que fuere, esta citouretrografía retrógrada, a través de la talla se pasa el contraste y se hace esa miccional, la fase miccional sobre todo. Algunos ejemplos, esta es una uretra muy enferma, ¿sí? Con alteración a lo largo de toda la uretra péndula y vulvar. Acá vemos una estenosis más que nada peniana distal, ¿sí? Y acá vemos más una estenosis vulva. ¿Ah? En cuanto a la uretra peniana, sí, puede llamar la atención peniana versus peneana, es peniana, no tiene mucha explicación, ¿sí? Así que acostúmbrense, por más que suene raro. A mí me costó, así que espero que a ustedes no les cueste tanto. ¿Qué tenemos que saber de la uretra peniana? Trifásica, como ya hemos visto en la anatomía. Diagnóstico, esto no se lo van a preguntar nunca, cómo se ve en el cistoscopio el orificio estenótico. Lo que sí tienen que saber es que es más de origen idiopático y iatrogénico. Instrumentación, la iatrogenia son errores nuestros, ¿sí? Pacientes sondados crónicos, con cateterismo, con procedimientos quirúrgicos previos. En urología, cuando uno habla de procedimientos quirúrgicos previos, suele ser más las resecciones transuretrales de próstata, de vejiga, sacar pólipos en la vejiga, sacar próstata. En eso tienen que pensar ustedes. La patología inflamatoria, hoy en día el líquen escleroso, una enfermedad de inflamación crónica, como se ve abajo a la derecha, que puede tener asociados algunas úlceras a nivel del glande, una piel muy acartonada, que puede llegar a fusionarse con el surco del ano prepucial e incluso tapar el meato uretral y cerrarlo, ¿sí? Como se ven en esas imágenes. Es un horror la patología, pero bueno, no importa. En cuanto a la uretra, es lo que nos complica la hora del tratamiento, ¿sí? Antes era el gonococo la principal, pero bueno, con el advenimiento de las terapéuticas cotidianas, ha bajado mucho su incidencia en cuanto a la estenosis uretral, no el gonococo. Y por último, el trauma, ¿sí? ¿Qué tratamiento hay que hacer? Lo que tiene que tomar en cuenta, paciente con estenosis de uretra, las dilataciones, ¿sí? Que es estirar, ya les mostré los dilatadores cómo son, no desgarrar, es una de las terapéuticas principales, sobre todo en pacientes viejos, con pequeñas estenosis, y que no se quieren operar, es una buena opción terapéutica. En cuanto a la uretrectomía interna y el stent, no tiene mucha indicación, en este caso generan más dolor que otra cosa y poco efecto terapéutico real. Y lo que vendría a ser anastomosis término-terminal, es muy difícil decirle. Lo malo de uretra es explicar algo que no se entiende y que no se ve a la vez. Entonces, tienen que ver la clase en su casa, tranquilo, y lo van analizando y digiriendo un poco. Arriba están las dilataciones, ¿sí? Supongamos que uno tiene una estrechez a nivel de la uretra vulvar, pasa una cuerda guía y sobre esa cuerda guía va pasando dilatadores cada vez más gruesos, ¿sí? Es como para que tengan el concepto, para que tengan la imagen. Lo que es la uretrectomía interna, con una cuchilla fría endoscópica, uno va a la estenosis y la corta, básicamente. Si es chiquita, corta, con poca espongiofibrosis, un primer intento puede ser efectivo, particularmente en la vulvar, no tanto en la peneal, ¿sí? La vulvar está recubierta con este bulbo esponjoso que le da más
irrigación y chance de éxito. Pero bueno. Y por último, lo que vendría a ser la resección de la estenosis primaria, uno tiene una estenosis, saca un pedazo, lo vuelve a unir. En la peniana, si ustedes lo imaginan, es una manguera, ¿sí? El pene, que tiene una manguerita chiquito. Si yo a eso le saco 1 centímetro, la tracciono, ¿se entiende? Y le puedo dejar impotente. Entonces queda con curvaturas, queda con dolores, con alteración eréctil también. Entonces, en ese concepto, la estenosis peniana esta no está tan indicada como dijimos la resección y anastomosis terminal. Ahora, la uretroplastia, ¿sí? Una plástica uretra, vendría a ser lo más indicado para estenosis un poco más largas, que no resuelve con dilataciones ni nada por el estilo. La pregunta es, ¿qué usamos? ¿Colgajos o injertos? ¿Qué es un colgajo? Es un pedazo de piel con dartos, ¿sí? Que es la fascia, por así decirlo, subcutánea, que se comunica con la fascia de escarpa en los costados, con la fascia lata, se comunica con la fascia de Coles en el perineo. Es todo ese componente subcutáneo que comunica, que tiene es muy rico en linfa y en drenaje y en componente vascular. Se usa mucho en el pene, ¿sí? Es difícil de disecar, requiere experiencia, aumenta el tiempo quirúrgico, puede tener alteraciones estéticas, ya lo vamos a ver, para que lo entiendan tienen que verlo, puede generar divertículos uretrales y necrosis cutánea. ¿Y los injertos qué son? Por ejemplo, son injertos de mucosa, suele ser algo más oral, ¿sí? Que suele sacar del carrillo interno de la mejilla, puede dar hasta 6-7 centímetros, pueden ser dolorosos en el postoperatorio, generar hipersalivación, algún hematoma, alguna infección, pero son muy nobles a la hora de que es mucosa, no tiene ningún componente asociado a la piel. Ya le voy a mostrar por qué tiene tanta importancia. En esto particularmente. La uretra péndula, el líquen escleroso que habíamos dicho, es una afección de la piel. Todo lo que tenga piel lo puede comprometer, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Un paciente con líquen escleroso no se puede usar piel. No se pueden usar colgajos, se tiene que usar injertos orales. ¿Ah? Esto, vayan viéndolo después, tienen que entender de que el líquen escleroso es una patología compleja de tratar, que requiere más injertos y que a veces son cirugías en más de un tiempo. Ya voy a este concepto, quería resaltar el tema del uso de colgajos e injertos. Pero bueno, es complejo, entiéndanme, parece que es una clase para niños con problemas, pero es difícil explicarle la uretra de forma ordenada y voy a tratar de hacer lo mejor posible. Siguiendo un poquito lo que es la uretra peniana, vamos particularmente a la parte de la fosa navicular, ¿sí? Acá tenemos colgajos rotatorios, una uretroplastía o el injerto yugal dorsal. Ahora, bueno, las complicaciones, les muestro unas imágenes, ¿sí? Arriba tenemos este Jordan, que es un colgajo, ¿sí? De piel que se saca próximo al meato, ¿sí? A la fosa navicular, con su darto, si lo ven ahí, se levanta, abre el glande y se pone sobre la fosa navicular. Y después se cierra. Debajo, en el B, tenemos el Makanich, que es algo muy similar, con el colgajo rotatorio, con sus dartos, pero levanta el glande, no lo abre, conservación del glande, y lo pone sobre la apertura de la fosa navicular, que estaba enferma. El C es un injerto que se pone a través del meato, no lo abre, en modo abre el pene, un injerto por ejemplo de mucosa yugal, y se lo tira se hace una incisión sobre la estenosis y sobre eso se sutura. ¿Sí? Y el D vendría a ser abrir la cara dorsal, ¿sí? Del pene, ventral del pene, disecar la fosa navicular, abrirla, ponerle la mucosa, el injerto. Como ven acá, son muchas técnicas, cada uno con su librito. Lo que tienen que saber es que fosa navicular, por lo general se dilata, si no funciona la dilatación, se hace una incisión de la estenosis y se pone el injerto. Si tiene líquen escleroso, es un colgajo, el colgajo no funciona, se pone un injerto, si no tiene líquen escleroso se puede usar cualquier cosa. ¿No? Complicaciones tempranas, como hemos dicho, el chorro en lluvia, la torsión glandular. Si yo a este paciente le muevo una parte de tejido de piel de la punta del pene, por así decirlo, y me queda mal torsionado el dartos, el paciente queda con una torsión, estéticamente queda mal. Y a su vez esta piel puede sufrir y puede necrosarse, ¿sí? Entonces la necrosis de colgajo puede estar, la fístula secundaria a cualquier reparación de la uretra puede quedar, y por último la retracción del neomeato. Tardías son las restenosis, ¿sí? Siguiendo un poco más en la reparación de la uretra peneana, en lo que es el componente péndulo, ¿sí? Más allá de la fosa navicular, volvemos al uso de uso de colgajos e injertos, ¿sí? El líquen escleroso, no colgajos,
sin injertos. Cuando hablamos de pene, es importante, me olvidé de resaltar esto al principio, saber qué es ventral y qué es dorsal, ¿sí? Eso lo tienen que tener en el componente, dijimos, de la clase de que tienen que saber, la anatomía, ¿sí? La anatomía, cuando uno habla de cara ventral del pene, estamos viendo la parte de abajo, ¿sí? Donde está la uretra. Y la cara dorsal del pene es la que ven los hombres desde arriba, ¿sí? La que se ve adelante, el dorso, dorsal, ¿tá? Parece una boludez esto, pero cuando uno empieza a hablar de colgajos ventrales y dorsales, se puede perder un poco. A la hora de cómo se ponen los colgajos, ya le voy a mostrar una imagen pequeña, que puede ser colgajos longitudinales, transversales o combinados. Recordemos que la fosa navicular tiene más o menos 1 o 2 centímetros y la péndula tiene como 10 centímetros. Entonces los colgajos van a tener diferente tamaño a la hora de la reparación. ¿Y por qué se pone ventrales? Y porque si yo estoy sacando piel ventral del pene, voy a abrir la uretra, se pone de forma ventral, ¿se entiende? Además tiene su propia irrigación. ¿Y por qué los injertos, en este caso, se ponen dorsales? Porque los injertos se nutren por imbibición, ¿sí? La mucosa que uno saca del cachete y la pone en un lugar tiene que nutrirse por los tejidos colaterales. ¿Qué hace entonces uno? Diseca la cara dorsal de la uretra, o sea, puede abrir ventral el pene, pero diseca la cara dorsal de la uretra, abre la uretra, pone el injerto y lo apoya sobre los cuerpos cavernosos, que estos cuerpos cavernosos, a través de perforantes, va a irrigar el injerto. Sí, como están escuchando, es todo muy complejo, no tiene que saber tanto detalle, simplemente saber que ventral van colgajos y dorsal van los injertos, ¿sí? Ahora les muestro un ejemplo de cómo van, ¿estamos? Y de última, si el plato uretral, o sea, la uretra que tenemos es muy chiquita, menor a 5 centímetros, se pueden utilizar ambos, aunque recordemos que no se puede usar en el líquido escleroso el colgajo, ¿no? Acá tenemos los colgajos que les dije, ¿sí? Circulares, que tienen más o menos una longitud muy amplia, longitudinales, ¿sí? Recuerden que la enfermedad puede ser hasta una uretra entera de 10 centímetros, imaginemos la cantidad de colgajos que tenemos que usar, y por último que pueden estar asociados, cuanto más grande el colgajo, más chance de complicación, ¿sí? Abajo después ven los pros y los contras de uno y otro, no tan importante tampoco. Lo que es el injerto dorsal, recordemos, el colgajo va ventral, el injerto dorsal. Si lo ven acá, particularmente en esta imagen, ¿sí? Uno hace una incisión, perdón, no quiero adelantar un poco. En la primera, uno abre la cara dorsal, pone el injerto sobre el cavernoso y lo cierra. En la segunda, que es el pulcarni, que es un lateral, es un hemidorsal, uno diseca la mitad de la uretra, se la deja pegada natural y en el otro le pone el injerto. ¿Para qué? Para que esta uretra mantenga su irrigación activa y tenga menos chance de que se necrose. Y C, otra de las técnicas, uno abre ventral en la parte de abajo de la uretra, hace una incisión sobre la cara dorsal de la uretra, la abre y ahí pone el injerto. Se amplía desde adentro de la uretra y después la cierra. Les reitero, es muy complejo, capaz hay mucha información para ustedes, solamente tienen que saber cómo se deben poner tanto los colgajos como los injertos. Ya con que sepan esto más o menos, estaría bien. Pero nada, entiendan a mí que explicar esto en alguien que capaz no lo va a ver nunca más en su vida es complejo y sin fotos mucho más complejo. Bueno, terminando un poquito de lo que vendría a ser la cirugía de la uretra peniana, por último, en estas indicaciones como tienen abajo el cuadro abajo a la izquierda, de las cirugías en estadios, cuando falla todo, pacientes complejos de líquido escleroso, se puede hacer cirugías en estadios. ¿Qué quiere decir? Se hacen, por ejemplo, este error, porque es una catástrofe, pobre hombre. Si ustedes ven a la uretra enferma, se la marsupializa, se la exterioriza, se saca la mitad y se dejan 6 meses. Una vez que cicatrizó, se diseca todo lo que tendría que hacer por fuera de la uretra enferma que quedó y se lo tubulariza sobre una sonda, ¿sí? Y se cierra definitivamente. Tiene como ven, no se usó ningún colgajo ni injerto. Y si se tuviera que usar un injerto para ampliar este plato, está más que indicado. Colgajo no tanto, sobre todo en los líquidos esclerosos. ¿Qué pasa si falla todo? Meato perineal. ¿Qué es un meato perineal? Bueno, es una uretrostomía cutánea. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente orina sentado por el resto de su vida, ¿sí? Se anula la uretra peniana, se aboca la uretra hacia la piel y queda ahí. La verdad que tiene buena continencia porque está delante de lo que vendría a ser los esfínteres, pero bueno, calidad de vida mejora para el paciente que orina horriblemente con una uretra peniana rota.
pero bueno, es un poco agresivo, ¿no? Un hombre que orina para toda su vida, se tenga que sentar para orinar, a veces cuesta un poco. Pero a veces puede ser también una fase previa para una reparación definitiva, el método perineal. A veces se hace como un segundo tiempo también, ¿sí? Bueno, seguimos con la uretra vulvar. Bueno, ¿estamos bien acá? ¿Siguen vivos? Sí. Sí. Estamos. Les pido disculpas, es un tema, como le digo, me hubiera gustado ir más rápido con esto, para que lo lean ustedes, no tienen que saber tanto de todo esto, pero explicar este tema sin imágenes es prácticamente imposible. Siguiendo con lo vulvar, tenemos más que nada heterogéneo, como habíamos hablado, nuestra culpa, 50%, diagnóstico, todo lo que habíamos dicho antes, ahí se ve un poquito la irrigación. Yo lo que quiero que sepan, cuando estén leyendo esto en su casa, leanlo una vez más para el examen, no mucho más, cómo llega esta arteria acá, la arteria vulvar, ¿sí? Que esto va a ser muy importante, porque acá viene la uretra, si la ven, y la arteria vulvar en el bulbo esponjoso entrando. A la hora de ir a tratar una estenosis acá atrás, es importante ver de que acá se puede separar la uretra del bulbo esponjoso sin romperlo, ¿sí? Bueno, tratamientos. Habíamos dicho que la uretrotomía interna con la cuchilla fría en la uretra péndula no tenía mucha indicación. Bueno, acá sí. Acá tiene una indicación un poco más precisa, que es en un primer intento, con estenosis corta, menos 1 centímetro, con fibrosis leve, puede haber hasta un 70% de éxito. O sea que bueno, tiene que tomarlo como la uretra peniana, las dilataciones, acá la uretrotomía interna sirve. A su vez también de las dilataciones, pero más que nada la uretrotomía interna, como una primera opción. Tiene muchas complicaciones, la pueden ver después, y tiene alta probabilidad de restenosis. Pero bueno, al menos le pueden dar un changüí. Y quiero resaltar un poquito abajo, no sé por qué me quedo tan abajo, porque en la uretra peniana uno decide el tratamiento según la etiología, y en la vulvar uno decide el tratamiento según la longitud de la estenosis. Miren después esta técnica, este cuadrito. Lo que es importante cuando uno habla de transección de la estenosis de la uretra vulvar en la reparación, como les dije antes, vean el bulbo esponjoso, más o menos la uretra vulvar va a empezar por acá, ¿sí? Tienen este segmento todo uretra vulvar. Hay veces que vamos a tener que abrir el bulbo esponjoso y hay veces que no podemos no abrirlo. ¿Qué tiene tan importante el bulbo esponjoso? Tiene una importante función, particularmente en la erección y en la eyaculación. Es el que se contrae a la hora de la eyaculación. Y por último, la micción. Paciente con daño del bulbo esponjoso, muchas veces tiene que exprimirse el pene para terminar de sacar las últimas gotas. En ese sentido, para que tengan un poquito de referencia. Entonces, estamos hablando de la transección o transección, calidad de vida, básicamente. Bueno, a la hora de tratamiento, transección de bulbo esponjoso, resección y anastomosis, ¿sí? Como habíamos dicho, que no se usaba mucho en la péndula por el acortamiento, la curvatura, la disfunción sexual. Bueno, acá sí, se suele usar y es de la primera línea de tratamiento, la resección de anastomosis, más que nada para las vulvares proximales cortas. Cuanto más próxima a la vejiga, ¿sí? Más cerca a lo que tendría que ser la psiquis pubiana y a esta conservación del bulbo esponjoso, como le dije, mejor. Los conceptos que tienen que tener de esta terapéutica es que suele ser, hay que sacar toda la fibrosis, los cabos tienen que quedar bien irrigados, ¿sí? O sea, hay que ir a reconocer la esponjifibrosis y resecarla completamente. La anastomosis espatulada, ahora les muestro cómo, y por último tiene que tener una unión sin tensión. Y a veces también se puede usar un injerto para esto. Si ustedes lo ven acá, hace una incisión en el rafe medio, ¿sí? Hoy en día suele ser más mediana. Disección, se ve el bulbo esponjoso, se lo abre, ¿sí? Se reconoce la uretra, se la abre, hay que repetir la imagen, y acá lo ven, se acaba de resecar. Este es lo que vendría a ser el orificio distal y el proximal. Se espatula, ¿sí? Si lo ven está abierto. Si yo tengo un círculo y lo abro, me queda abierto, ¿se entiende? Y hago lo mismo con la distal, no sé si se ve la cámara ahí, y se pega así. Y se une, perdón, que se pega. Y eso se tutoriza. ¿Estamos? Eso vendría a ser, y sin tensión. Uno tiene que liberar bien de la parte proximal y distal para que esa unión quede sin tensión. Pido disculpas, estoy haciendo lo mejor que puedo. Conclusiones de la resección de la anastomosis primaria, siempre que sea posible, no más o menos 90% de éxito puede tener. Hay que sacarte la fibrosis, intención, durable, baja complicaciones, etc. Importante en estenosis vulvares obliterativas traumáticas, con riesgo de disfunción sexual y curvatura, como hemos dicho. En las que no se transecta el bulbo esponjoso, hay diferentes opciones, que la de Jordan, que es la resección de anastomosis con conservación del bulbo esponjoso. Una estricturoplastia. Si ustedes ya tienen cirugía, no. No, todavía no. Bien. Hay una técnica que se llama gene chemiculix.
¿Qué es Henneque Mikulix? Si yo tengo un tubo y le hago una incisión longitudinal, y eso se abre, queda un agujero, y eso yo lo cierro transversal, lo que hago es ensanchar la luz. ¿Se entiende? Me queda un poco más corto, pero le ensancho la luz. Si yo tengo un tubo que está fibrótico, como una uretra, una estenosis uretra, si yo hago eso, ensancho la luz. Es esto, básicamente. Para fibrosis cortas y no transectar el bulbo esponjoso, como hemos dicho, se puede hacer. Sobre todo, cuanto más proximal de la uretra, más chance de hacerlo. También se puede poner un injerto. Y por último, una técnica más compleja que no pienso ni decírsela en 2 segundos. ¿Sí? Para que vean el Jordan de vuelta, lo que quería enfatizar es cómo llega acá la arteria. Uno puede inyectar el bulbo esponjoso liberando la uretra. ¿Se entiende? Y entonces acá donde uno puede trabajar. Y el Henneque Mikulix más o menos en la misma localización, pero sobre la cara dorsal de la uretra. Estamos en la parte ventral del paciente, pero en la cara dorsal de la uretra. Sí, complejo. Y es ahí donde se puede hacer. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los beneficios de poner un injerto dorsal o ventral en esta localización? Recordemos que habíamos dicho que en la uretra peniana, péndula, el colgajo era más fácil de ponerlo en la parte ventral y el injerto dorsal. Pero en la parte más próxima de la uretra vulvar, como tiene tanta protección del bulbo esponjoso, tanta irrigación por inhibición, el injerto va a poder ser tanto ventral como dorsal. Después, si quieren, vean las diferencias. Esto no se lo van a preguntar en lo más mínimo nadie. Fotitos para que vean cómo se coloca, ¿sí? La apertura de la uretra con colocación del injerto dorsal, ¿sí? Sobre, ya es el comienzo de los cuerpos cavernosos en este lugar. Anatómicamente lo van a tener que imaginar muchas veces. Y en el ventral, como ustedes ven, abre directamente el bulbo esponjoso, la uretra, y le pone el injerto. ¿Ah? Y lo cierra y lo cubre de vuelta con esponjoso. Conclusiones: enfermedad vulvar, enfermedad curable. ¿Sí? Esperemos que nadie le pregunte en el examen. Nada más. Y esto, por último, si era complicado todo lo anterior, bueno, esto es más complicado. La uretra posterior, por lo general, son secundarios a iatrogenias. ¿Sí? Sobre todo por cirugías para la HPV, la hiperplasia prostática benigna, y de cáncer de próstata. ¿Sí? Tienen que tener ese concepto. Si yo opero una uretra, se me puede estenosar. No por patología de la uretra en sí, sino secundario a lo que yo hice. ¿Ah? Si yo saco la uretra, sí, la próstata, que es parte de la uretra, y hago una anastomosis, una unión de la uretra remanente con la vejiga del cuello vesical, esa unión nueva se me puede cerrar. Cáncer de próstata, estenosis uretra prostática. Bueno, posterior, porque prostática no tiene más. Espero que vayan entendiendo ese concepto de cuán atrás estamos para ir entendiendo cómo lo vamos a resolver. Y esto vendría a ser la parte iatrogénica. Posterior a esto también están lo que vendría a ser las causas traumáticas. Particularmente la caída de horcajada es la caída en la cual uno se cae abierto de piernas sobre su periné, es la que suele causar más fracturas uretrales. ¿Sí? Ya avanzamos un poquito, les explico, y vamos a explicar rápido esto. Iatrogénico, como dijimos, lesiones bulbomembranosas, o sea, HPV, factores de riesgo, vayan viéndolo después. Cómo prevenirlo, y también secundarios son cáncer de próstata. Importante que la cirugía abierta es la que tiene más incidencia hoy en día de estenosis de uretra posterior, comparado con el abordaje laparoscópico del robot, que está asociado más a radioterapias previas, tejidos previos, como están, obesidad, cirugías previas del HPV, la experiencia cirujano, y que esté asociado a una fístula urinaria o el hematoma en el postoperatorio, ¿sí? Que no es otra cosa que un inadecuado contacto mucomucoso en la cirugía. Y la uretrorragia, ¿sí? 70% son bulbomembranosas, como dijimos. Hay una clasificación del tipo de fracturas, pero esto es una clasificación traumática, no tienen que saberlo tanto. Lo que sí tienen que saber es que una uretra que sangra, rutilante, es una sospecha de fractura o de lesión ablativa de la uretra. ¿Se entiende? De esta última parte lo que tienen que entender es que un pito que sangra, un meato que sangra, llama la atención y tienen que tomar muchos recaudos para no generar más daño. Ya entramos en esto. Esto veanlo después, tiene un valor. La uretra posterior, tratamiento, observación, ¿sí? Un paciente que
se operó de HPV y está orinando mal, con una uretra fina que uno la corrobora por la citorografía, lo puede mantener, lo puede dilatar, como dijimos antes, se puede hacer endoscópico, ¿sí? Esta uretrotomía interna. La triamcinolona es un tipo de corticoide que se inyecta local, no está tan validada su utilidad, pero se sigue usando. Y si todo esto falla, que es más o menos el 15% de los pacientes, hay que hacer una reconstrucción del cuello vesical. ¿Sí? Se puede hacer abierto, laparoscópico, y los diferentes tipos de colgajo, en IV o en T, les muestro una imagen ahí, no tienen por qué saberlo. ¿Vamos? Lo que sí hay que saber es que si falla todo, hay que hacer un nuevo huello, básicamente. Y más o menos similar, cuando está asociado a cáncer de próstata, aunque acá, como es más difícil la reparación, se puede hacer la reanastomosis, que es bastante difícil, ya entramos un poquito en eso, o a veces estos pacientes quedan con talla vesical o una derivación urinaria, una ureterostomía bilateral. Es muy raro que esto suceda, pero puede pasar. ¿Qué quiere decir la reparación de la reanastomosis? Imaginemos un paciente que se operó por cáncer de próstata, anda mal, y hay que reconstruir ese cuello. Catástrofe. Se puede hacer dos tipos de abordaje, abdominal o a través del periné. Si vamos por el periné, si recordamos un poquito la anatomía, hay que ir. ¿Qué momento está? ¿No? Se lo puedo mostrar. Bueno, hay que ir a través de... ¿Siguen vivos? Prometo que yo termino, ¿eh? Sí. Yo termino. Sí. Bueno. Si van por abdomen, tienen que levantar la vejiga rectius, por el espacio de rectius, prevesical, llegar acá, disecar esto, esto desapareció porque lo sacamos en la cirugía, y unir esto con esto. ¿Se entiende? Ya de por sí va a ser una cirugía muy compleja, con tejidos más que friables y demás, que a veces esto se mete muy acá y hay que hacer una pubectomía, hay que sacar un pedazo de sínfisis pubiana para poder abordar esta parte, liberar tensión y generar una anastomosis sin tensión. Esto es muy difícil, pero suele conservar la continencia del paciente. ¿Qué quiere decir? El esfínter no se toca. Eso es bueno. Lo malo es la complejidad de la cirugía. La otra forma de abordarlo es a través del periné. ¿Se entiende? Si entramos por acá, lo malo, básicamente, es que al esfínter, para poder llegar acá, lo vamos a tener que destrozar. ¿Qué va a pasar con estos pacientes? El 100% quedan incontinentes. ¿Se entiende? En pos de solucionar la estenosis, que el paciente orine por el pito, lo vamos a dejar incontinente. Se puede poner un esfínter artificial y demás, no sé si estuvieron viendo el otro día con incontinencia, pero bueno, estamos hablando de calidad de vida acá, ¿no? Pero bueno, maneras de ver la vida, como quien dice. Damos un segundito, que ya casi estamos terminando. Diferentes tipos de pros y contras de los abordajes perineales y abdominales, ¿sí? Conservación vulvar, ahí vemos un poco de todo también. Conclusiones, veanla después. Bueno, y lo que es traumático, esto sí me gustaría hacer un último hincapié de toda la clase. Viene un tipo, se cae de horcajadas en su casa, viene y dice, me sangra el pito, tiene una uretrorragia, ¿sí? Sangre rutilante, no es una hematuria, que es una sangre con la orina, ¿se entiende? Hay que ver qué hacemos, ¿sí? Hay que ver si le ponemos una talla para que esa uretra cicatrice. Cualquier cosa que nosotros metamos a través de la uretra puede generar más daño, o sea que no hay que ser héroe en esto, hay que ser inteligente. Si uno tiene la capacidad y tiene los recursos, puede intentar colocar algo a través de la uretra para realinearla y generar así una disminución del riesgo de desarrollar la estenosis después. ¿Se entiende? Y por último, si el paciente tiene un trauma que no tiene por qué ser una horcajada, capaz tuvo un accidente y se hizo pelota y tiene una lesión de cuello vesical rectal de prostática asociada, la reparación tiene que ser en un primer tiempo, pero abierto. ¿Ya? Quedémonos con esto. Uno que no tenga ni idea, un paciente que tiene un retrorragia, en un trauma, si uno le pone una talla vesical, va a andar bien siempre. Está bien, está correcto. Si uno se la quiere jugar, puede hacer algo con el riesgo de lastimarlo más sin piedra de cuadro, ¿no? Y diferido se hacen ese tipo de reconstrucción, que suele ser también a los meses y que suele tener un 90% de éxito. Todo esto que yo le digo que parece algo muy de todos los días, no es de todos los días, y suele ser muy complejo y se hacen en muy pocos centros en Argentina.
Por eso le digo, tienen que saber que existe, por bien, por cultura general, así como tienen que leer a Tolstoy, pero esto no tienen que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Lo leen después y para el examen, lamentablemente, capaz se lo preguntan. Aunque en letra nadie sabe nada, así que no se preocupen. Bueno, en resumen, el urólogo es un rol muy importante, el manejo de las distintas etapas de la fractura, etapa aguda, saber la uretrorragia, hay que saber que no, y la reconstrucción, más o menos, evaluar correctamente al paciente y hacer la cirugía de propiedad. ¿No? Y el manejo de las secuelas, restenosis, funciones sexuales eréctiles y disfunciones vesicales son complejas también. Bueno, estamos terminando por suerte, lo maté, así que quiero que sepan de que esta clase es importante de la primera parte, yo ahora le mando el mail a clase. La segunda es más compleja, no se sabe mucho, hay pocos especialistas de uretra en Argentina, y algunos de todos ellos lo que hacen más que nada cambio de sexo hoy en día. Es algo para que tengan en cuenta de que una estenosis es una manguera que se atrofia, que si se saca esa parte y se une, básicamente ya está. Hay lugares en los que se hace que es más fácil y que está más indicado, y hay lugares en los que se hace que no está tan indicado. Tienen que tener más que nada en cuenta el tema de la dilatación, la uretrotomía interna, y sobre todo la clínica, cómo se presenta, y por último, el diagnóstico. ¿No? ¿Y qué más? ¿Qué más? Creo que nada más. ¿Alguna pregunta? No, ¿Ahora? creo que no, doctor. Si quiere le dejo el mail o Sí, el ya chat. te lo mando por ahí.